Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a este su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestro video completo y de esa manera podrás reconocer los requisitos para participar y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte además que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Si tú deseas una lectura de una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar lo que desees, con mucho gusto en el primer comentario te dejé mis datos de contacto, que recuerde son solo para lecturas de pago. Quiero comentarte que el día de hoy con mucho amor tengo una lectura general para ti, Géminis. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género, identidad a quien va dirigida. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar, Géminis, con tu lectura. Recuerda que si tienes una petición de oración, puedes dejarla en nuestros comentarios si deseas que oremos por algo. Este mensaje es general de parte de los ángeles, luego pasamos al amor y luego a la economía. Tu primer mensaje te dice tiempo de conexión con la naturaleza. ¿Sí? Hay mensajes allí, a veces los animales nos enseñan acerca de la nobleza, de la lealtad, pero yo siento que te hace falta mucho un descanso, una reconexión con la naturaleza para poder transmutar todas esas energías densas con las cuales a veces te cargas por tu trabajo, por los problemas familiares, personales o económicos. Te siento con una energía bastante cargada, ¿sí? Con una situación en especial, así que de verdad y de corazón te digo, es momento de buscar conexión con la naturaleza, de buscar reconectarte. Tu segundo mensaje el día de hoy te dice obra con humildad. Yo sé que a veces uno puede tener como el corazoncito cargado por tantas cosas que le pasan, especialmente cargado con gente que no te respeta, con gente que a veces no te valora, que no sabe cómo darte el lugar que te mereces, pero aunque a veces en las manos tengamos la oportunidad de cargar venganza, sí, te dice hoy obra con humildad. Recuerda que al fin y al cabo cobrar venganza será un karma negativo para ti. Entonces ya suficiente con lo que ha pasado, suficiente con lo que se ha venido, es tiempo de hacer las cosas bien, de hacer las cosas en paz, de hacer las cosas en calma, no de cobrar venganzas. Finalmente te dice la sabiduría te hablará en sueños, así que siento que más que la sabiduría también puede ser contacto con ancestros que durante estos días tienen cosas que decirles, especialmente cosas que ustedes deban sanar en su corazón, mis queridos amigos de Géminis. Vamos a pasar. Bueno, recuerden que si ustedes creen que hay sanación para su vida, escriban gracias en los comentarios o hecho está para que lo decreten para ustedes. Llega tiempo de restauración al corazoncito de algunos amigos de Géminis. Vamos a pasar a la parte del amor y te invito a que te suscribas y actives la campanita ya mismo. Estas son iniciales de personas, de iniciales de nombre, apellidos o formas como le dicen a personas con las cuales en el amor podrían estar pasando cosas importantes durante estos días siguientes, contactos que se rompen, contactos ceros, comunicaciones, pensamientos o un mensaje especial a través de esta lectura. La U, la D, la O, la G, la C, la V y la S, ¿ok? Entonces recuérdenlo, puede ser el nombre, el apellido o la forma como le dicen. Vamos a ver qué se viene para el amor, mi querido Géminis. Esta primera parte es para todos aquellos que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Miren que al final les marca la rueda de la fortuna, pero veamos qué mensaje te dice, qué hay que hacer para llegar a esa fortuna en el amor que tanto queremos, que tanto deseamos, que tanto anhelamos. Primero que todo te dice la purificación y la ofrenda.
Siento que es un tiempo que te debes a ti mismo, que te necesitas limpiar, sacar de tu vida personas, actitudes, porque es que Géminis, uno no se puede victimizar, uno también tiene cosas maluquitas en las cuales tiene que trabajar. Así que te dice en este momento la carta de la ofrenda y de la purificación, tienes que tomarte este tiempo para ti, para limpiarte, para sanarte, para sacar de tu vida todo aquello que no te aporta como ser humano en ese crecimiento, en esa evolución espiritual. Así que definitivamente es un tiempo de mucha limpieza, ¿sí? Aquí yo veo como una energía de purificación, una energía de transmutación que llega al sacar todo eso que ya no sirve en ti. Por otro lado te dice, después de esto ya llega la duplicidad, ya llega la buena fortuna en la parte sentimental. Pero primero hay que hacer todo ese proceso de limpieza. Recuerden que la gente merece que les entreguemos corazoncitos sanos, corazoncitos limpios, no la basura que otros dejaron. Así te lo digo claro y directo. Nadie merece la basura de otra persona. Merecen corazones limpios, corazones buenos, corazones nobles y purificados. Así que tiempo de sacar lo que no sirve de tu vida. Vamos a pasar a la siguiente lectura, que es para el plano de lo amoroso, para aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Pues las iniciales son la U, la O, la D, la G, la C, la B. Puede ser que estén juntos o separados o en contacto cero. Puede ser el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Y ya. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Quiero que ahora te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima y qué se aproxima y qué más viene, ¿listo? Y qué nos aconseja el tarot al respecto. O sea, hagamos una lectura organizada para que todo vaya a ser como muy claro. Primero veamos qué signos nos aparecen. Por aquí hay Tauros. Tauros me salen 2 veces. Tauros, Capricornios, otros Géminis. Bueno, está como fuerte, pero muy marcado con signo de Tauro. Puede ser el signo solar, el signo ascendente, lunar o en Venus de esta persona especial de la cual estamos hablando. Nuestra primera carta es ¿qué siente esta persona? Bueno, aquí hay temas legales, temas de justicia. Definitivamente siento que hay alguien que quiere estar solucionando este tipo de problemas contigo por las buenas. También veo que hay alguien que quiere resarcir su error, solucionar todo esto en armonía. Quizá ya esté cansado de los problemas contigo en esta relación, quizá al igual que a ti esto ya te parece muy desgastante emocionalmente. Entonces yo veo que definitivamente aquí se acerca como una especie de mediación, de negociación, en la cual yo siento que todos van a salir ganadores. Me parece que la armonía siempre y la paz y la diplomacia siempre van a ser el camino. Sobre todo cuando vemos que ya nos está robando mucha paz y mucha tranquilidad una situación. Vamos a ver en qué piensa. Bueno, aquí me dice alguien que tiene muchas dudas y es alguien porque me marca la carta de la indecisión, pero el hecho de que Tauro esté presente en esa carta me habla acerca de alguien que ya busca algo más firme, más estable, más seguro, y siento que se empiezan a aclarar situaciones entre esa persona y tú, ¿sí? Parece que las cosas, bien sea que estén juntos, que estén separados, que vayan a volver o no, ya empiezan a tomar un camino definitivo. La carta del apostolado me dice que es alguien que en cierto punto como que su grupo social o todo el medio social no permitió como que las cosas fluyeran de una manera adecuada y buena contigo.
Sin embargo, miren que yo veo que esta persona empieza a colocar como a cada quien en su lugar, por eso yo te digo mucho equilibrio, mucha armonía y viene progreso para esta relación. Siento que todos esos amigos o esos obstáculos que estaban ahí intentando como quitarles la paz o la tranquilidad o el buen camino, empiezan a desaparecer, porque aquí veo avance, veo progreso y además está una carta que me confirma el avance o el progreso, que es la carta del carro, una carta que me indica movimiento. También puede significar un viaje en pareja o mudarse a otro lugar, a empezar de cero. Que puede ser algo que les conviene muchísimo a algunas de las parejas de Géminis. Me dice, un viaje trae tranquilidad, el mudarse trae tranquilidad. Sí, quizá al mudarse puedan cortar definitivamente con personas que no les aportan a su relación desde afuera. Y me dice, definitivamente hay un viaje. Si tú quieres terminar ya esta relación, también el carro te dice corta y toma distancia física y emocional, y también eso traerá paz y tranquilidad. Yo veo progreso y tranquilidad, bien sea que continúen o terminen las relaciones. Veo que viene esto. ¿Qué te recomienda? Para próximas relaciones o para esta misma, yo creería que para esta misma, porque me habla la regeneración, debes analizar o recapacitar también cuál fue tu aporte en que las cosas se acabaran con alguien, o cuál es la lección que estás aprendiendo a través de esta relación. Nosotros no podemos ir pasando por la vida, por experiencias, sin sacar las lecciones que debemos aprender. Si no, la vida te colocará 1 y 100,000 veces en esa misma posición hasta que aprendas lo que sea necesario, lo que considere necesario para tu crecimiento y para tu evolución espiritual. Así que es tiempo también de dejar de victimizarnos un poco, Géminis, y también mirar hacia adentro y ver cuáles fueron nuestros errores. A veces nuestro error es entregar al 1000%, a veces nuestro error es permitirle a la otra persona pasar por encima nuestro. Eso es un error. Bueno, vamos a clarificar un poco más la lectura. Me dice, aquí hay un problema y se va a solucionar, ¿sí? Aquí te marca el éxito, pero tendrás que tener paciencia. La carta de la familia, si ustedes tienen hijos, piensen en los hijos, piensen como familia, no piensen solo individualmente. Y aquí yo veo que hay mucha confusión de parte de una persona. La solución para salir de esa confusión sobre el qué hacer y si lo que hice estuvo bien o mal, siempre va a ser pensar en qué le estamos causando con eso a las personas que amamos y que nos aman. ¿Listo? Vamos a ver qué se viene para la parte económica de los Géminis. Para los que están sin trabajo, me dice, llega una propuesta a través de la carta del Hierofonte, una propuesta que les conviene, así que estar muy atentos a sus redes sociales, a su teléfono, a su email. Para los que están con trabajo, o con un negocio, me dice, tú ya aprendiste la lección acerca de una situación, ¿sí? Es tiempo de que apliques esa lección y no vuelvas a cometer el mismo error. No sé si sea de ser confiado, de firmar papeles a la larga, de meterte en deudas como que sabes que son muy riesgosas. Entonces, cuidado. Te dice, tú ya viviste una experiencia, aprende las lecciones para que no cometas en el presente ese mismo error. Número de la suerte el 38 y me dice que puede estar relacionado a una estafa, un fraude, algo ilegal. ¿Ok? Bueno, a ti que llegaste hasta aquí, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada, también estar que se sortea cada semana, también estar en nuestros en vivo, y los requisitos para participar en el sorteo son estar suscritos en este canal, activar la campanita, darle like al video, escribir la palabra amarillo en los comentarios y recuerden que si tienen peticiones de oración las pueden dejar. Bendiciones a todos y los llevo en mi corazón.